Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Mercados de Capitales. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera. En esta ocasión veremos la unidad número 3 que corresponde o cuya competencia específica será interpretar los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para su desarrollo y desempeño profesional. Los temas específicos de estudio serán los títulos financieros y sus diferentes formas de análisis. El otro tema sería diferentes títulos financieros negociados en la Bolsa de Valores de Caracas. Los títulos financieros no son más que unos documentos contables pues, que representan un derecho legal, un derecho jurídico, un derecho de propiedad sobre un capital o un crédito. Estos pueden ser comprados y vendidos en los diferentes mercados. El poseedor de un título obtiene pues el derecho a recibir bien sea un ingreso futuro por parte del que emite el título, pues. ¿Como qué? Como dividendos, intereses, etcétera. Entonces allí va a haber una relación entre un comprador y un vendedor. Hay diferentes tipos de instrumentos de financiación. Tenemos los instrumentos de renta fija, los instrumentos de renta variable. Tenemos algunos instrumentos financieros llamados derivados y también se hablan de instrumentos del mercado monetario. En cuanto a los instrumentos de renta fija, pueden ser títulos de deuda, pueden ser títulos de deuda. Ellos representan un préstamo que el que invierte hace que el que emite o el emisor, bien sea una empresa o el mismo gobierno, ofrezcan una rentabilidad fija o que está ya establecida, pues, está preestablecida. Tenemos los bonos, las obligaciones, las letras del tesoro, los pagarés, los certificados de depósito. También tenemos entonces los instrumentos de renta variable, que son como unos títulos de capital, vamos a llamarlo así, y representan una participación en el capital social de una empresa a través de algo que se llama acciones y convierten a la persona que invierte o compra ese título como propietario de parte de esa misma sociedad. Bueno, ahora su rentabilidad, bueno, va a depender del desempeño de la empresa a la cual se adquirió esa acción, pues. Tenemos como ejemplo las acciones y algunas otras participaciones de capital. En cuanto a los otros tipos de títulos financieros, tenemos los instrumentos derivados, que son contratos. Son un contrato cuyo valor va a derivar del precio de otro bien subyacente. O sea, su valor depende de otro activo subyacente, como alguna acción, algún bono, algunas materias primas o índices bursátiles. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para la cobertura de riesgo o especulación. Tenemos entre esos derivados, tenemos lo que llaman también opciones, futuros. Y también están los instrumentos de mercado monetario, que son activos a corto plazo, pero con una alta liquidez y bajo riesgo, como las letras del tesoro, depósitos bancarios y a corto plazo. Hay otra clasificación que también se puede clasificar desde el punto de vista del plazo del vencimiento, a corto plazo o mediano plazo. Tenemos lo de largo plazo,
Algunos que se les llama, a los que se les llama de corto plazo tienen un vencimiento menor a un año. Los de largo plazo, por supuesto, son menos líquidos y tienen un mayor, tienen generalmente un riesgo más potencial, un mayor riesgo que el anterior. También esos instrumentos se les puede clasificar según el emisor, o sea, bien sea público, bien sea privado. Cuando es público, pues es emitido, como la misma palabra lo dice, público, es emitido por el gobierno o alguna institución, un organismo público. Por ejemplo, los bonos de deuda pública. Cuando el emisor es privado, entonces son emitidos por empresas o entidades privadas, como los bonos corporativos, como las acciones. También está según la forma de circulación, que son nominativos o al portador. Cuando son nominativos, es a nombre de una persona específica. Entonces, cuando usted tiene un título que es nominativo, entonces a nombre de una persona específica. Pero cuando ese título es al portador, entonces quien posee el título es el dueño. ¿Qué ventajas tiene invertir en renta fija, en instrumentos de renta fija? Primero que nada, como la misma palabra lo dice, sus bene- sus beneficios pues son fijos. Entonces, esos son ingresos predecibles pagados en un cronograma. Otra ventaja es, tienen un menor riesgo de mercado, son menos volátiles. Es seguro pues la devolución de su capital al vencimiento. Tiene beneficios, muchos más beneficios desde el punto de vista de la diversificación. En algunos países esos títulos tienen ventajas fiscales. ¿Tiene algunas desventajas los instrumentos de renta fija? Sí tiene. Primero que, por supuesto, el comprador tiene unos menores rendimientos en comparación con los valores de renta variable. Tiene riesgo de tasas de interés, ya que depende, por supuesto, de las tasas de interés que pueden bajar a medida que los precios suben. Otro es que los dólares del futuro podrían no tener tanto valor. En cuanto a qué ventaja le ofrece a quienes invierten en renta variable. Bueno, en renta variable se dice que a largo plazo puede ofrecer mayores rendimientos a los de renta fija, ya que el valor de las acciones pueden crecer considerablemente. Eso se hace es un buen desempeño en la empresa donde se compró la acción, pues. Ya, o sea que tiene un alto potencial de rentabilidad, un alto potencial de rentabilidad. Eh, el, el inversionista tiene participación en los beneficios porque las empresas pueden repartir dividendos con los beneficios. Entonces, lo que le va a proporcionar, pues, un ingreso a los inversores que pueden incluso hasta pueden reinvertir. Se ofrecen, otro beneficio que ofrece liquidez en mercados regulados. O sea, los títulos de renta variable pueden ser líquidos, lo que permite comprarlos y venderlos con facilidad. Otra ventaja es la diversificación porque se pueden invertir en diferentes sectores, desde el punto de vista geográfico, en diferentes empresas. Eso, pues, eso ayuda, a la hora de diversificarse, pues ayuda a minorar un poco el riesgo. Algunos instrumentos tienen derecho al voto, como accionistas generalmente tienen derecho a votar en las decisiones importantes de la compañía a la que ellos tienen parte o propiedad de esa empresa, pues. ¿Qué desventaja puede ofrecer una inversión en renta variable?
En renta variable, pues hay una mayor volatilidad, un mayor riesgo, porque los precios pueden fluctuar bruscamente en un tiempo determinado. No hay garantía de recuperar el capital invertido. Hasta se puede decir que puede perder su totalidad su inversión, pues. Hay que estar muy pendiente, hay que tener un seguimiento, porque a la hora de, de invertir pues, en renta variable, depende mucho, por supuesto, del mercado, de de la situación financiera de la empresa donde él invirtió. Tiene que estar pendiente pues, de la salud financiera pues, de la empresa, sobre todo. También este tipo de inversión es sensible a factores externos, ya que los precios son sensibles a noticias, resultados, políticas económicas, políticas empresariales, a cualquier desequilibrio macroeconómico, hasta político. También puede presentar pérdida de capital. Ya, un momento. Momento, por favor. Ay, Dios. Entonces veníamos diciendo que invertir en renta variable también tiene tiene sus desventajas, al igual que los de invertir en renta fija, pues. Quedamos de que presenta pues pérdida de capital, porque existe la posibilidad de perder parte o totalidad del capital. También podemos decir que en algunos casos, algunas acciones, especialmente algunas empresas, generalmente cuando son más pequeñas, pueden ser pueden ser, pueden tener problemas de liquidez, vamos a llamarlo así, y dificultan su venta y generan una diferencia considerable entre el precio de compra y a la hora de vender la acción. Entonces tenemos que la renta variable, entonces, como conclusión, es un tipo de inversión con el que la rentabilidad es incierta. La devolución del capital invertido no está garantizado. No es posible conocer los flujos de capital que van a dar la inversión. El riesgo es mayor que la renta variable. Eso como algunas desventajas también para complementar. Pero existen diferentes maneras o formas de analizar los títulos financieros. Hay tres maneras, que es el análisis fundamental, el análisis técnico, el análisis cuantitativo y el análisis de sentimiento. En cuanto al análisis fundamental, allí se centra en determinar el valor de un activo mediante el estudio de factores bien sean internos o externos que en el largo plazo puedan influir en su valor. Tenemos que examinar la salud financiera de la empresa, su historia y la economía general para con ello pues evaluar el potencial de crecimiento y rentabilidad de la empresa. Ese es más que todo el enfoque de ese análisis fundamental. ¿Qué herramientas y métodos utiliza? Pues utiliza diferentes herramientas y métodos, como el análisis de estado financiero, como los ratios financieros, como el análisis macroeconómico. En cuanto al análisis de estado financiero, podemos decir, bueno, pues se hace un análisis
de los estados financieros, del balance general, del estado, del flujo de caja, del estado de ganancias, del estado de resultados. Con ello, pues se va a evaluar la rentabilidad, la liquidez, la solvencia de la empresa en el momento en que se está estudiando, pues. Otro método es entonces los ratios financieros que se utilizan como unos indicadores, primero para saber el retorno de la sobre la inversión, pues, como un índice que se utiliza. Otro sería el índice de liquidez, cómo está la empresa desde el punto de vista de convertir, de tener dinero en efectivo, o si, o si se presenta cierta, tiene problemas de iliquidez que no se puede convertir fácilmente ese, ese dinero en líquido, pues. Y también tenemos el apalancamiento financiero. Entonces, en conclusión, tenemos que los ratios financieros utilizan ciertos indicadores como el retorno sobre la inversión, el índice de liquidez y el apalancamiento financiero. En cuanto al análisis macroeconómico y sectorial, considera pues el entorno económico en general, el entorno económico general y las condiciones específicas del sector industrial al que pertenece esa empresa. O sea, dependiendo de la actividad, cada empresa pues realiza una actividad específica y por supuesto ella va a pertenecer a un sector industrial específico. Hay que hacer hincapié en esto porque cada sector es diferente y en ocasiones desde el punto de vista macroeconómico hay unos sectores económicos que están un sector está muy bien y otros que no están muy bien, están deprimidos. Entonces el valor de las acciones va a variar pues, dependiendo de la situación de ese sector industrial específico en el que esté esa acción o esa acción no, ese instrumento financiero. No solamente esa acción, ese instrumento financiero, sobre todo pues el de la empresa, que estamos cuando se habla de acción. Tenemos otro que es el análisis técnico, que se basa en el estudio de datos históricos del mercado, especialmente pues en el precio, en el volumen de la negociación, y con ello pues se predice los futuros en el mercado. Este análisis técnico asume que toda la información es relevante, ya que se refleja en el precio, se va a reflejar en el precio del mercado. Y esos precios pues se van a mover en función de las tendencias y los patrones gráficos repetitivos. ¿Qué herramientas y métodos se utilizan en ese análisis de títulos financieros, en el análisis técnico? Los gráficos de precios, los indicadores técnicos. Por ejemplo, tenemos entre los gráficos de precios, utiliza diferentes tipos de gráficos para identificar tendencias, bien sean alcistas, bajistas o laterales. También se utilizan formaciones gráficas como los triángulos, el llamado hombro-cabeza, hombro, etcétera. Entre los indicadores técnicos, emplea herramientas matemáticas como las bandas de Bollinger, los osciladores, los niveles de soporte y resistencia, las medias móviles para generar señales de compra o venta. En cuanto a los análisis, en cuanto al análisis cuantitativo, tenemos los enfoques complementarios que utilizan modelos estadísticos avanzados y evalúan el estado de ánimo del mercado. Específic- Entonces, allí en ese análisis cuantitativo, esos modelos matemáticos y de análisis de datos identifican oportunidades de inversión y de la manera de gestionar el riesgo. En cuanto al análisis de sentimiento, evalúa la actitud general de los inversores. O sea, la actitud que tiene el inversor pues, hacia un título o un mercado específico. ¿A través de qué lo hace? De un análisis de noticias,
de redes sociales, de diferentes encuestas. Ese sentimiento del mercado lo que refleja es la actitud del inversionista hacia la acción, hacia la industria, hacia el mercado financiero en su conjunto. Está influenciado muchas veces por la parte psicológica de masas, refleja los comportamientos del trading. El cimiento, ¿cómo se llama? El sentimiento alcista indica un aumento de los precios. Y si tiene un sentimiento todo lo contrario bajista, pues indica una caída de los precios. Muchas veces la combinación de estos dos métodos, el método cuantitativo y el de sentimiento, puede proporcionar una visión más completa para que el inversionista tome la decisión de inversión. Existen ciertos, desde el punto de vista cuantitativo, podemos decir que existen ciertos títulos valores en el que se incluyen la evaluación de volatilidad del mercado de valores, el desarrollo de modelos de precios basados en datos históricos y el cálculo del rendimiento esperado en una cartera de inversión. Entre esos, en general, pues, como vamos a decir, como unos ejemplos concretos, tenemos el análisis de volatilidad, que es un indicador como el índice de volatilidad del mercado de las opciones de Chicago, para medir la volatilidad del mercado y ajustar una cartera en consecuencia. Por ejemplo, si el índice aumenta, la cartera podría reasignar activos hacia inversiones más seguras, como el efectivo, y si disminuye, pues aumentar la exposición a fondos de índice. También tenemos el modelo de precios, que aplican técnicas como el modelo de descuento de flujo de caja para estimar el valor de un título como una acción o un bono. ¿En qué se basan? En los flujos de dinero futuros esperados, descontados a su valor presente. También se utilizan análisis de regresión. ¿Para qué? Para predecir el crecimiento futuro de los ingresos de una empresa basándose en la información de históricos o datos históricos. Otra sería la gestión de cartera. Construir o hacer y optimizar una cartera de inversión en la cual se pueda combinar diferentes títulos valores y esto puede implicar uso de un análisis estadístico para encontrar el equilibrio óptimo entre el riesgo y el rendimiento. Y pues allí pues, puede incluir la diversificación, bien sea en bonos, acciones, materias primas, y con ello, por supuesto, al diversificarse, pues tratar de disminuir el riesgo. Tenemos el análisis de crédito que evalúa la probabilidad de incumplimiento de un prestatario. ¿Cómo lo hace? Utilizando modelos de puntuación crediticia para determinar las tasas de interés de los préstamos. Otro es el análisis de la relación entre variables. Allí lo que se hace es investigar la correlación entre diferentes variables financieras, como la relación, por ejemplo, entre las tasas de interés y el mercado mobiliario, o el impacto de la inflación en el comportamiento del ahorro. En cuanto al análisis de sentimiento, específicamente podemos decir que refleja el estado de ánimo actual de un inversor y este puede influir en la actividad de compra y venta en los mercados financieros. Este también es utilizado, pues se utilizan indicadores como el índice medio, el índice de máximos y mínimos, la media móvil, que ayudan a los inversores, por supuesto, a evaluar el sentimiento del mercado y a tomar decisiones de inversión más informadas. Otra sería el sentimiento alcista del mercado, que se asocia con los precios al alza, mientras que el sentimiento bajista corresponde a precios a la baja. Entonces son respuestas emocionales,
Más que el análisis fundamental, impulsa un sentimiento del mercado que lo conlleva a una potencial volatilidad. Por ejemplo, las plataformas de redes sociales pueden influir en los sentimientos del mercado al ampliar las opiniones y emociones de los operadores y de los inversores. Nos damos cuenta entonces que las emociones pueden influir en el mercado bursátil, por lo que el sentimiento de ese mercado puede a veces no coincidir con el valor fundamental de una acción. O sea, y valoraciones de precios se producen muchas veces por razones que escapan a lo que son análisis fundamentales, más que todo como una deducción, no con cálculo. Bueno, algunos inversores obtienen beneficios comprando acciones infravaloradas debido al sentimiento del mercado. Utilizan varios indicadores para medir dicho sentimiento y determinar las mejores acciones para operar. Como el índice de volatilidad, CBOE, el índice de máximos y mínimos, como ya lo habíamos mencionado, y el índice de porcentajes alcistas y las medias móviles. Pero ¿qué es eso de... ya va. ¿Qué es eso de un título financiero infravalorado, sobrevalorado? Por ejemplo, un título financiero sobrevalorado, podemos decir que es uno que se cotiza, es aquel que se cotiza en el mercado a un precio superior a su valor intrínseco o real. Y, o sea, un título desde el punto de vista de que es correctamente valorado, es que tiene un precio justo, que cotiza cerca de su valor intrínseco. El sobrevalorado, pues se le asigna un precio económico mayor del que realmente tiene, basado por supuesto en el análisis fundamental, como hablamos anteriormente, datos históricos, potencial de ganancia, etcétera. Las causas comunes de ser sobrevalorado, la especulación del mercado, decisiones emocionales de los inversores o un aumento repentino en las compras que no estaba justificado por los fundamentos de la empresa. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de obtener una acción sobrevalorada? Los inversores que buscan sacar provecho de una posible caída de precios toman posiciones cortas, o sea, venden títulos sobrevalorados anticipando que el precio convergerá hacia su valor real en el futuro. También se habla de el que es infravalorado es todo lo contrario, pues se le da un valor que, que no es el que realmente eh, en el mercado no es justo el precio que él tiene cuando se le hace el cálculo, porque en el mercado tiene un valor menor. Cuando un título financiero es valorado correctamente, se dice que el precio del mercado del título es igual o muy cercano a su valor intrínseco justo. Se espera que ofrezca una tasa de rentabilidad acorde con el riesgo asumido, similar a otras inversiones, con un perfil de riesgo comparable. Un título sobrevalorado, por ejemplo, cuando su precio en el mercado es significativamente mayor que su valor intrínseco real. Una acción cuesta $20, pero su análisis fundamental lo valora en 10. Puede ser a causa de un exceso de optimismo de los inversores, la especulación o cambios temporales en el rendimiento de la empresa. Uno realmente valorado, pues que su precio en el mercado se aproxima a su valor intrínseco. Por ejemplo, la acción es de 10 y al hacer el análisis fundamental es 10. Por el contrario, el subvalorado es cuando el precio en el mercado, pues vamos a suponer que es 10, pero su valor desde el punto de vista del análisis fundamental es, es, mm, es mayor al del mercado. ¿Qué van a realizar los estudiantes? Un informe interpretativo.
¿Basado qué? En los diferentes títulos financieros. Usted debe establecer debe ubicar una buena información, hacer un análisis de los temas establecidos. Al recolectar esa información debe ser veraz, hacer una buena evaluación, una buena organización, que esa información sea pertinente, escoger aquella mejor información que a usted le parezca, debe evitar los plagios y ver esta clase síncrona número 3 de su facilitador. ¿Cuáles son los criterios que se van a considerar para la evaluación? Explicar los títulos financieros y sus diferentes formas de análisis, 20 puntos. Diferentes títulos financieros negociados en la Bolsa de Valores de Caracas en el año 2025, 20 puntos. Diagramas e ilustraciones, 20 puntos. Calidad de la información, relevancia, validez y pertinencia, de acuerdo a los aspectos generales, 15 puntos. La organización, 15 puntos. El uso de la gramática y la ortografía, 10 puntos. No me queda más que decir que cualquier sugerencia, duda o comentario me lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias. Me despido de ustedes.